Y en este momento, ¿qué hacemos como todos los sábados? Bueno, el editorial del día de hoy. Hoy nos vamos a referir, por supuesto, a Malvinas y algunos otros ítems que están relacionados con la actualidad. Bueno, hace 44 años y 2 días, aquel 2 de abril de 1982, el gobierno de facto argentino dispuso el desembarco militar en las Islas Malvinas y de esta forma dio inicio a la guerra con el Reino Unido. El conflicto finalizó el 25 de junio de ese mismo año, dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos, miles de heridos de gravedad y muchos sobrevivientes que no pudieron soportar lo que vino después, que eso es lo más grave, lo que vino después. Es escalofriante conocer las cifras de suicidios de los excombatientes que pelearon en la guerra. Los 52 casos informados por el Ejército y la Armada resultan escasos en comparación con las estimaciones de asociaciones de excombatientes que aseguran que fueron más de 500 los que se quitaron la vida y se habla de 2.600 muertes asociadas a los efectos traumáticos de esa guerra a lo largo de estas décadas. Y lo peor de todo es que esos fallecidos, esos muertos, fueron víctimas, pero no solamente del ejército británico y de los Gurkhas, que eran unos asesinos a sueldo, no sé si se acuerdan de eso, sino de una junta militar que los envió a morir como parte de un plan macabro para mantenerse en el poder. De hecho, recién el año pasado, la Cámara de Casación Penal hizo lugar a un reclamo histórico de los excombatientes y habilitó a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre las torturas y vejámenes de militares argentinos contra sus propios subordinados. Los propios militares argentinos torturaban y maltrataban y le hacían la vida miserable a una gran cantidad de soldados en la Argentina. Eso pasó con la Junta Militar, eso pasó en las Islas Malvinas. Esta es la razón por la cual existe una dolorosa paradoja que los soldados debieron sobrellevar, sufrieron y murieron por la soberanía y la gloria de la patria, no como quisieron hacerlo o como hubiera sido deseable que haya sido, sino como parte de un proyecto antidemocrático, bélico, político y criminal que buscó esconder con una guerra limpia los horrores de una guerra sucia. Esto mismo ya lo denunciaba el filósofo León Rosichner. No sé si saben quién fue León Rosichner, fue el padre de Alejandro, ese que era absolutamente macrista y que hoy es un confeso libertario, quien en aquel tiempo, me refiero a León Rosichner, en aquel tiempo fue una de las pocas voces de la intelectualidad que criticó severamente aquel desembarco en las Fuerzas Armadas en las islas, cuando en el país se vivía un clima de euforia y de patriotismo exacerbado. De hecho, esto lo quiero recalcar porque había que ser muy valiente en ese momento para criticar lo que habían hecho las juntas militares, la junta militar, ¿sí? En ese momento se lo trataba de traidor al que hablaba de esa manera. No era, o sea, le decían progre, todo un poco, realmente lo trataban muy mal porque justamente fue uno de los pocos que en ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él decía que Malvinas terminó siendo un acontecimiento crucial en nuestra historia, en el que se selló un pacto siniestro que todavía perdura y que implicó la complicidad de una gran masa del pueblo argentino con el terrorismo de Estado. El gobierno genocida y sus cómplices poderosos que lo habían instalado ahí para realizar justamente este tipo de tareas, escribió en el libro que él había desarrollado en ese momento, de pronto logra la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía de la patria. Aquella exaltación del ser nacional obnubiló el pensamiento de un gran sector de la sociedad que llenó la Plaza de Mayo. No sé si se acuerdan algunos o si lo vieron en algún archivo ahí en televisión, quizás en algún lado. ¿Se acuerdan que se llenó la Plaza de Mayo? Que estaba, que era todo esto por esta supuesta gesta, ¿no? Con Galtieri en el balcón, diciendo que venga el Principito, los estamos esperando, le vamos a presentar batalla. No sé, todo eso se dijo, se habló, lo dijo Galtieri en el balcón, ¿no? Esto fue producto también de la propaganda oficial que los militares manejaban muy bien y de un marco de sentimiento de justicia que implicaba la recuperación de un territorio que había sido usurpado por Inglaterra en 1833. Obviamente que la gente, la que no estaba bien informada en ese entonces, estaba muy contenta. De hecho, yo me acuerdo, yo era chico, pero yo me sentía más
argentino que nunca en ese momento. Y era muy chico, no sabía nada. Mis viejos también. Era como el Mundial, salimos todos a festejar el Mundial 78. No sabíamos lo que estaba pasando en otros espacios, ¿no?, del propio territorio argentino. Bueno, no se engañaron, para variar. Ese sentimiento de orgullo del ser argentino fue el que invadió a los pobres soldados que inocentemente fueron a la guerra sin contar con el equipamiento adecuado para estar en una zona inhóspita. Estamos hablando de, para que se den una idea, 30 grados bajo cero en algunas oportunidades, con armas ineficientes e insuficientes, sin alimentos y mucho menos con el entrenamiento y el adiestramiento adecuado para combatir en el campo de batalla. Lo lamentable de todo esto es que mucha gente se consuela pensando que Malvinas significó el final de la dictadura, que de hecho lo fue, hay que decir la verdad. Pero con tan solo observar lo que fue sucediendo décadas posteriores, esta idea se puede por lo menos poner en duda, porque los gobiernos, ustedes saben, de Menem, de Macri y de Milei, continuaron con el genocidio económico y cultural que se selló justamente con la derrota de aquella guerra. De hecho, tenemos que decir la verdad, estamos hablando de un Milei, recién lo decíamos con Belén al comienzo del programa, un tipo que admira a Margaret Thatcher, que la verdad que terminó siendo una asesina, ¿sí? Bueno, por todo lo que ustedes ya saben que sucedió durante ese periodo. La verdad, la mina no respetó ningún código de guerra, y esto, nada, lo sabe el mundo entero. Es decir, que el colonialismo, de algún modo, continuó, me refiero a la etapa democrática, el colonialismo continuó en todas sus formas. Y en aquellas épocas, por ejemplo, con los milicos, que incrementaron la deuda externa de una manera exponencial. Me acuerdo que Isabel Martínez de Perón había dejado la deuda externa en 8.000 millones de dólares y con los militares subió a 43.000 o a 45.000 millones, más o menos, para que se den una idea, ¿sí? Otros tantos, obviamente, la fueron incrementando en los periodos democráticos, los recién mencionados, las 3 M's, Menem, Macri y Milei, subieron, obviamente, incrementaron esa deuda también de una manera que ya no se puede concebir. Si cualquier persona se mete hoy en día, ¿sí?, en la página web del Ministerio de Economía, se va a dar cuenta, va a poder visualizar que la deuda actual a febrero de este año es de 472.000 millones de dólares. Reitero, 472.000 millones de dólares. Después, si quieren, hacemos la cuentita de cuánto le incrementó cada uno. Pero bueno, hoy por hoy es algo que es absolutamente impagable. La derecha esto lo tuvo siempre claro y por eso ese fue su modus operandi, porque fue y sigue siendo la mejor manera de someter a un pueblo. Y esto la derecha viene cada vez que toma el gobierno, cada vez que accede al gobierno, bueno, incrementa la deuda de una manera exponencial. Parece que se pusieron de acuerdo para hacernos directamente un país absolutamente dependiente. Y es que la verdad, a esta gente, me refiero al sector de derecha que venimos hablando, jamás les importó la soberanía. Hablan de Malvinas como una gesta militar porque es un atajo al reconocimiento de que algo bueno hicieron, ¿sí?, más allá de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Como diciendo, bueno, hicimos de todo, pero intentamos recuperar la Malvinas. Algo como un criterio patriótico, ¿no? Pero bueno, cada vez que pueden, intentan desprenderse de nuestros recursos naturales, me refiero a la derecha en sí, a todos los gobiernos que vinieron en democracia, recursos naturales y energéticos, como están queriendo hacer ahora, por ejemplo, con los glaciares, que seguramente, ojalá que no, pero ojalá que no logre su objetivo. Y es que así es, así son los integrantes de la derecha. Son mentirosos, son chorros, son estafadores por naturaleza. Por un lado te dicen que los funcionarios ganan 3 millones de pesos y después, como en el caso de Adorni, se descubren gastos de miles de dólares en viajes a Nueva York, en viajes a Dubái, en viajes a Aruba, en viajes a Punta del Este. Y esto encima lo hace con su esposa, que obviamente está prohibido, que a su vez tiene negocios con empresas públicas, ¿no? También se le descubren propiedades cuyos montos no se condicen con su declaración jurada ni con los tiempos en los que pudo haber ganado el dinero para semejantes erogaciones. Después dicen ellos que vinieron a terminar con la casta y la verdad que se nos están riendo en la cara. Para colmo, esta semana nos enteramos que empleados del Poder Ejecutivo y legisladores libertarios quedaron al descubierto
los escracharon de algún modo, quedaron ahí en tela de juicio permanente, tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación, que obviamente del Estado, por montos que llegan a $350.000. Estos tipos, la verdad, vinieron con la idea de que el Estado no sirve para nada. Claro, a ellos sí les sirve, no a nosotros, a ellos. Increíblemente los que están en contra del Estado se están beneficiando con estos préstamos de un organismo público que era justamente para que cualquiera de nosotros, la verdad, si uno quisiera buscar un crédito, obviamente te pides tantos requisitos que si pudieras cumplir con esos requisitos, no te haría falta ir a pedir un crédito. Bueno, eso nos pasa a la mayoría de los argentinos y argentinas, pero esta gente sí no tiene problemas, a ellos se los dan, por más que estén en el gobierno durante 4 años, y bueno, y no puedan justificar cómo harían para pagar este tipo de créditos. Bueno, evidentemente es parte de una lógica de este gobierno para saquearlo lo más que se pueda, lo más rápido posible. Pero así estamos. A todo esto siguen en curso las causas de narcotráfico de Spert, el fentanilo contaminado, la cantidad, 170 personas que murieron, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la criptoestafa Libra, y en cualquier momento aparecen otros hechos de corrupción, como por ejemplo, podríamos mencionar así al pasar, que la mujer de Toto Caputo también parece que viaja con Toto, y todos nosotros hacemos una vaquita y le pagamos, ¿sí?, esos viajes, porque obviamente lo paga el pueblo argentino. Pero no importa, para ellos es lógico que esto sea así. Bien, porque lo que hay que entender de una buena vez y por todas es que esta gente no vino a gobernar o a generar oportunidades para todos los sectores de la sociedad. Para nada. Vinieron a robarse todo, a saquear el país y a ponerlo al servicio de los intereses de Estados Unidos. No es casual, por ejemplo, que el puerto de Ushuaia, haya sido intervenido por el Gobierno Nacional en enero de este año. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué intervinieron el puerto de Ushuaia? Es parte de la estrategia, ellos dicen estrategia geopolítica, ¿no? Es parte de esa estrategia, pero también de relaciones carnales, al estilo del menemismo, con esta potencia mundial para que obviamente tenga el control absoluto del Atlántico Sur y de la Antártida. En fin. Y retomando un poquito el comienzo de lo que veníamos diciendo en esta editorial. Malvinas genera sentimientos encontrados, porque pese a la supuesta intención de recuperar las islas, sus consecuencias implicaron la muerte y el sufrimiento de cientos de soldados que fueron víctimas de una junta militar que engañó a toda una sociedad, al igual que está haciendo hoy Milei, por ejemplo. Todo esto genera muchísima bronca, muchísima tristeza, porque a 44 años de aquella guerra, la impunidad continúa y los héroes de Malvinas todavía siguen sin el reconocimiento que se merecen.